Nos honran con sus presencias aquí las principales autoridades del Hospital Vinicio Calventi de Los Alcarrizos, el Hospital General de Los Alcarrizos y de zonas aledañas. Y según el doctor José Alfredo Español Yapur, quien es el director, va gente de toda parte del país, según nos decías ahorita. Y está aquí también el subdirector, Francisco Pichardo Pantaleón. Qué bueno que estén aquí. Qué bueno que estén aquí porque a nosotros le hemos dado mucho seguimiento al tema de salud en el país porque parece que ese es uno de los principales problemas que ahora tiene la República Dominicana. Sí. ¿Y quiénes más que ustedes para contarnos un poco de cómo andan los servicios y las atenciones en un hospital importantísimo? Está en uno de los barrios más populares en cuanto a población, en cuanto a la condición de la gente que vive, que es el barrio Los Alcarrizos. En Los Alcarrizos, señores, vive más gente que las que residen en 4 de las provincias del país juntos. Así es. Definitivamente, ¿no? Es así. Sí, Los Alcarrizos tiene 200 tantas mil, casi 300.000 habitantes. Sí. Cuéntenos, doctor Español. Con respecto a eso le diría, tiene una calle principal, pero usted se mete en lo que sería la vivienda de la calle y cuando usted entra hacia los patios, la multiplicación de viviendas que hay en los patios sobrepasa con mucho la que usted ve en la calle. Y con mucha pobreza todavía no está Alcarrizos. Bueno, los damnificados del ciclón David. Y pobreza extrema. En Barrancones. En Barrancones todavía. Y pobreza extrema. Eso quiere decir que hay mucha demanda también de servicio en el hospital. ¿Cómo ustedes atienden esa demanda y cuál es la magnitud de esa demanda? La demanda de nosotros es continua 24/7. Tenemos un hospital general que actualmente no solamente recibe los pacientes del área que le corresponde, que sería Alcarrizo, de áreas aledañas, Nuevo, Pedro Brán, etcétera, etcétera, sino que es un hospital prácticamente de referencia nacional donde vienen pacientes de todas partes de la geografía nacional. Sobre todo porque es de los pocos hospitales generales que está funcionando en cierto nivel de capacidad. Que no está en reconstrucción. Está en reconstrucción también. Sí, pero hemos logrado una reconstrucción negociada parcialmente con los ingenieros de la OISOE y las autoridades de los servicios nacionales y regionales. ¿Pero qué es lo que es de reconstrucción? ¿Es que se está ampliando? Porque el hospital fue inaugurado en el año 2007. Sí, claro. Ajá. Pero entonces, ¿qué se está haciendo? ¿Ampliándose para aumentar sus capacidades? Es que la historia del hospital va más para allá del 2007, donde lo inauguramos, siendo yo el que lo inauguro. El hospital se comienza a construir en 1996 y desde 1996 hasta el 2006 sufre 3 transformaciones arquitectónicas importantes. Al diseño que estaba pautado. Bueno, cada vez que cambia de gobierno. Entonces, en el 2006 llego yo, no hay nada, hay un edificio vacío. Eso se lo empezó Balaguer. Se comenzó en gobierno del doctor Balaguer. Y llego yo ya en 2006, enero, febrero de 2006, el edificio está vacío y los equipos estaban aquí en el país, pero estaban en almacenes y teníamos algunas cajas de madera, que eran los escritorios y las sillas de nosotros para identificar y reclutar el personal. Entonces, ensamblamos el hospital. Lamentablemente en esa entrega, se hizo un hospital con el modelo tradicional antiguo de salas de múltiples pacientes, lo cual es bastante contraproducente desde el punto de vista de confort, de seguridad, de bioseguridad y de la misma... intimidad del paciente. De la misma persona, del paciente, como dice usted. Mucha razón. Y salas comunes y algunas áreas más reservadas, privados y semiprivados, que se manejaban de otra forma. Pero ahora el plan consiste en que la remodelación va a transformar el hospital entero en áreas de habitaciones de 2 camas completamente climatizadas. Dentro de lo bueno que es que se está trabajando y se está trabajando rápido, el trabajo ha sido negociado con los contratistas de OISOE y las autoridades del Servicio Nacional, el doctor Rodríguez y la doctora Fon en el Metropolitano, para que la remodelación se haga paulatinamente para alterar lo menos posible el servicio, porque los hospitales generales que tenemos en la capital funcionando son apenas 2, que está Herrera, el Marcelino Vélez y nosotros. Ustedes son un hospital de autogestión. Ajá. Entonces,
¿Cómo se vive eso, que sean de autogestión, pero enclavado en un sector tan pobre, de tantas necesidades como los Alcarrizos? Se vive de lo más bien, porque fíjese, muchas de esas personas tienen su seguridad subsidiada por el gobierno, por SENASA. O sea, tienen un seguro de SENASA subsidiado. Eso nos garantiza a nosotros cierto nivel de recuperación de insumos que gastamos en esos pacientes. Otros lo tienen contributivo en el mismo SENASA y es una población muy amplia. Pero nosotros tenemos afiliación con todas las ARS. Y sucede que usted quizás vive en los Alcarrizos, pero tiene un seguro privado de los otros que hay, los numerosos que hay en el mercado, pero usted no podría pagar un copago en una institución hospitalaria que se lo cobrara, como una clínica u otro tipo de institución. Entonces usted va a mi hospital y en ese hospital no va a tener que hacer el copago y usted va a recibir el mismo servicio. Y nosotros ahí, con eso, ayudamos a sustentar el hospital y ayudamos a cubrir a aquel paciente que no tiene ninguna cobertura de ARS, porque allá no se discrimina. Pero ustedes reciben subsidios del gobierno. Claro que sí. ¿Cuánto es el subsidio? Nuestra asignación mensual desde el 2007 son 24 millones de pesos. ¿No ha aumentado desde el 2007? No, pero realmente lo que estaba pautado era que nosotros produjéramos con la venta de servicios a la ARS el resto del dinero para funcionar. Y en cierta medida eso se pudo lograr hasta cierto momento. Pero ahí de los Alcarrizos nos llegan a nosotros con cierta frecuencia manifestaciones de gente insatisfecha por los servicios que allí se prestan, dice que no hay insumos suficientes. En este momento no. En este momento no. Es probable ¿En este momento desde cuándo? Es probable que ustedes estuvieran en esa situación hasta principios de este año. Porque el doctor Yapur es Sí, yo sé. director No, por que han hecho segunda volar vez desde enero de este año. La protesta han hecho volar al director Exacto. de ahí. Y a veces son manipuladas y otras veces tienen sus razones sólidas. Pero en este momento el hospital yo le puedo garantizar, no nos sobra de nada, pero no nos falta con qué trabajar y las personas no tienen que salir a buscar un medicamento a la farmacia de la esquina para que se le resuelvan su problema. Porque tienen que salir a comprar guantes, hilo, suero. Negativo. Nada, seguro. Puede ir con. ¿Y cuáles son los servicios que se ofrecen en ese hospital general? ¿Todos los servicios básicos? Bueno, Todos. el doctor es, sí, Bueno, claro mire, que sí. Él es el encargado de planificación, Exacto, además sí, de su básicamente. director. Sí, fíjate, nosotros ya tenemos como general al fin, somos un hospital realmente general, porque ahí damos desde pediatría, la medicina familiar, cirugía, medicina interna con todo lo que quiere dejar dicho medicina interna, cardiología, neurología, neumología, que son las básicas, ¿no? Se da fisiatría, en cirugía tenemos lo que es neurocirugía, que casi es una especialidad que muchos centros carecen y ahí por eso es que tenemos centros, pacientes que vienen de ¿Tienen ortopedia y ortopedia de luego, y ginecólogos, ginecólogos, Muy buenos ortopedas. todo lo que porque es ahí cirugía. llevan muchos accidentes. Claro, llegan. Sí. ¿Cuántos empleados tiene el hospital? Bueno, el hospital en un inicio tenía aproximadamente 240 médicos habían, con unas tantas 200 enfermeras. Entonces tenemos un déficit ahí de enfermeras según la ecuación que hace enfermería para tener buena cobertura. Pero aún así, el hospital se ha mantenido en buen funcionamiento. Porque ¿Y ahora tiene la misma cantidad de médicos o tiene sí, más? tenemos más o menos de lo mismo, si vamos a ver, hemos sí acrecentado un poco, por ejemplo, en neumología tenemos 2, que antes nada más había 1, neurocirujanos tenemos 2, que antes teníamos 1 solamente. ¿No tienen déficit de médicos? Bueno, de déficit podríamos tener, lo que necesitamos es Más enfermeras. Más enfermeras, más médicos, claro está, porque ahí que vienen los problemas de la cita, independientemente de del flujo de pacientes, necesitaríamos quizás algo más de médicos en sentido general. ¿Y personal administrativo? ¿Cuánto tienen? Bueno, el número de administrativos, ahora mismo no recuerdo cuántos oscilan, pero... La nómina completa del hospital estaba en 1023, Wow. 1026
empleados, incluyendo administrativos, Y médicos, médicos, enfermeras, sí. etcétera, etcétera, todo. Y una plantilla de médicos de más o menos 220, 240. Pero eso quiere decir que por cada médico hay cuatro personas que trabajan en el área auxiliar. Porque sucede que hay servicios de esos que tienen que ser por 24 horas los 7 días de la semana. Y usted tiene que rotarlo. Por ejemplo, facturación, caja, seguro, etc. Pero en facturación caja no se necesita tantísima gente. Sí, Seguridad. pero usted tiene que 3 turnos. necesita 3 turnos y multiplique esto porque usted lo tiene que poner espaciados en servicio para que puedan rendir por lo menos cada cuarto, quinto día. Doctor, pero estamos hablando de casi 800, 900 empleados auxiliares. Para ese tipo de tareas que usted diga, digamos que ustedes con 80 les sobra tiempo y turno. No, lo que es que Bueno, tenemos, mira lo que pasa. Digo, me refiero para esa área. Sí, pues lo que pasa es que son 3 turnos. Entonces, para tú agilizar los servicios, tienes que tener, por ejemplo, tanto en emergencia, ¿verdad? En lo que es las tandas regulares en el día y más en lo que es área de consulta. O sea que tenemos en el día 2 tipos de 2 cajeras, 3 cajeras en emergencia y 3 cajeras en consulta, más, porque recuerda que como estamos trabajando con muchas ARS, ¿qué es lo que hay que hacer? Llamar a la ARS y certificar independientemente. O sea, Pero vamos a darle 10 cajeras por turno. eso pierde tiempo. Bueno, Y nos sobran. Sí. Es que hay que verlo en términos globales. Sí, Sí, ya lo digo, entiendo. se termina el tiempo. ¿No van a pedir nada para el hospital, para el año 2018, para mejorar los servicios? Yo no sé qué tú pedirías, Pichardo. Eso está todo bien. Pero yo me siento satisfecho. O sea, por- está tan bien que no No, necesitan no, nada. no, el hospital no está bien. El hospital está pasando sus precariedades, pero el orgullo del hospital es que está resolviendo dentro de la situación precaria sus situaciones. O sea, sin necesitarían grandes aumento del cosas. subsidio. Necesitaríamos que una nómina, la nómina que tenemos que pagar por medio de la nómina de gastos operativos que no se pagaba antes, que encontramos ahora, fuera absorbida. Eso nos ayudaría mucho a aligerar la carga nuestra, porque de lo que le producimos a los seguros tenemos que sacarle 5 millones de pesos para pagar nómina. Eso no se hacía antes. Entonces eso me quita 5 millones de insumos, medicamentos y otras cosas. Pero el hospital está trabajando dentro de las posibilidades con agilidad y sin grandes precariedades, por una sola situación. El hospital trabaja 24/7 con una dirección 24/7. Si falla una cosa en un momento determinado, nosotros la estamos resolviendo en las próximas horas después que está fallando. Porque es que nosotros ya tenemos la experiencia hecha de cómo trabajar en este tipo de cosas en estos hospitales. Este hospital lo hicimos nosotros desde cero. Bueno, se nos acaba el tiempo, lamentablemente, pero vamos a tener que visitar el hospital para ver si las cosas están bajo control, como el doctor dice. Bienvenido como sea, los lo doctores esperamos. dicen. Así que gracias, José Alfredo, el doctor José Alfredo Español Yapor, director, y el subdirector Francisco Pichardo Sí, Pantaleón. Gracias a ustedes. Muchas Del gracias. Hospital Calventi. Sí, Inicio de Calventi. los Inicio Calventi. Alcarrizos. Ese vino muchas veces aquí. Sí, Calventi vino mucho aquí cuando Sí, era la gran. Sí. el emblemático director de la maternidad La Altagracia. Exacto.